Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron dispuestos a aprender en esta mañana de la palabra de Dios? Amén. Entonces yo le invito a que prestemos mucha atención, que dispongamos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Amén. Entonces con nosotros nuestro pastor. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo creo que Dios es bueno. ¿Y usted? Amén. Nuestro Dios ha sido muy bueno. Doy gracias a todos los hermanos que vinieron. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor en este día. Qué bueno que apartamos este primer tiempo para el Señor en su día. Amén. Y ahí donde está, yo le invito a que abra su Biblia por un momento. Vamos a estar leyendo en esta mañana. Quiero ponerlos en contexto de lo que voy a compartir hoy. Libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Colóquese en pie por un momento. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 16. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Présteme mucha atención. Dice la palabra de Dios: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec, del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Y acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en mano de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta que le dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios, de todos los que te oprimían, expulsé tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel?
Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que uses mi vida para hablar a tu pueblo. Y te pido que tu pueblo pueda, Señor, recibir tu palabra con humildad y atesorarla en su corazón y ponerla por obra. Señor, quita todo impedimento. Señor, limpia la mente y el corazón de mis hermanos para que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada y produzca fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento en esta mañana. Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Gedeón fue el quinto juez de Israel. Su nombre tiene un significado muy grande. El nombre Gedeón significa guerrero poderoso en el hebreo. Gedeón significa guerrero poderoso. Gedeón vivió una época en Israel en la cual Israel no tenía rey. Dios levantaba jueces para que defendieran al pueblo. En esa época Israel estaba siendo atacado y siendo empobrecido por parte de la gente de Madián. Ellos llegaban, dice la Biblia, según lo que leíamos aquí, y atacaban a Israel a tal punto que la ciudad quedaba desolada. Devastaban todos los cultivos de Israel. Saqueaban todo lo que el pueblo de Israel tenía. Este ataque no vino porque sí. La palabra de Dios en los capítulos 4, 5 del libro de Jueces, dice la Biblia que el pueblo de Israel hizo lo que Dios no le mandó, o lo que Dios no quería. La palabra dice que ellos empezaron a adorar a los dioses de los amorreos. Y el Señor le había dicho que no hiciera eso porque eso era idolatría, pero el pueblo no obedeció la voz del Señor. Entonces el Señor mismo los entregó ante Madián. Pero dice la Biblia que un día el pueblo de Israel clamó al Señor. Y el clamor del pueblo llegó a oídos de Dios. Dios responde el clamor de sus hijos, pero nos hace ver nuestra condición. ¿Cuántos lo creen? Dios escucha. Dios ya tenía un propósito para el pueblo, para rescatarlo de Madián. Sin embargo, les dice, cuando les dice el Señor: yo te rescaté de los egipcios, yo te dije que yo era el Señor tu Dios, y te dije que no debías rendir culto a otros dioses, pero no me hiciste caso. Sin embargo, Dios ya tenía un propósito y un plan a través de la vida de Gedeón para rescatar su pueblo. Dios elige a Gedeón para ser el juez de Israel, para llevar a cabo un propósito de salvación para su pueblo. Ahora, les dije en principio que el nombre Gedeón significa guerrero poderoso. Entonces Dios elige a Gedeón como un guerrero que aún no tenía victorias. Y le dice: tú irás y tú rescatarás a mi pueblo. Gedeón no se consideraba un guerrero, por el contrario, se consideraba el más débil. Pero Dios lo veía como un guerrero poderoso. Para Gedeón era difícil verse como Dios lo veía. Mira a la persona que está a tu lado y dile: no es como tú te ves, sino como Dios
te ve. Amén. ¿Qué nos dice el contexto de lo que acabamos de leer? Nos dice que Gedeón, en lugar de estar parado en la línea de batalla, se encontraba ¿qué? Escondiendo el trigo. Se encontraba escondiendo el trigo para que los madianitas no se lo llevaran. Pero el propósito de Dios para con Gedeón no era que Gedeón escondiera el trigo. El propósito de Dios para Gedeón era que peleara por su pueblo y a través de él Dios le diera la victoria. Gedeón se encontraba lleno de temor. Habían cosas guardadas en su corazón. Tal vez no se había atrevido a decírselas al Señor, pero el Señor tuvo entonces que llegar a la casa de Gedeón. Porque dice la Biblia que el Señor llegó a la casa de Joás. Joás era el padre de Gedeón. Y dice la Biblia que el Señor llegó para animarlo, para impulsarlo a ser el guerrero que profesaba su nombre. Entonces dice la palabra que en principio, dice el Señor aquí, después el versículo 11, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente. La palabra nos da a entender que nosotros somos soldados del ejército del Dios vivo. La Biblia dice que debemos militar legítimamente y que debemos presentarnos limpios para agradar a aquel que nos tomó por soldado. Para el Señor, tú y yo somos unos guerreros. ¿Cuántos lo creen? Para el Señor somos esforzados y valientes. Amén. Hay una promesa y es que el Señor estará con nosotros siempre. Ahora, muchos de nosotros, muy a pesar de que tenemos la capacidad en Dios de luchar por nuestros problemas, de luchar por las metas, muchos tenemos la actitud que Gedeón tenía, una actitud de temor. Alguien en cierta ocasión me dijo, yo le dije, ¿cuándo es que vas a predicar del Señor? Y esta persona me dijo, el león está dormido, deja que el león despierte. ¿Sabe que muchos de nosotros llevamos esa valentía por dentro, pero no la demostramos, sino que demostramos es temor? La Biblia enseña que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. Dile al que está a tu lado, tú estás equipado. Ahora, ¿con qué estamos equipados? No con un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces estamos bien equipados, pero tenemos la actitud de Gedeón. Gedeón estaba bien equipado porque su nombre tenía un buen significado y su nombre le hacía ver que él era un guerrero poderoso, pero él no demostraba eso. Y Dios lo había levantado como juez de Israel, pero Gedeón tenía algo guardado en su corazón. Muchos de nosotros somos guerreros sin victorias. Llevamos la valentía en el nombre, pero no la demostramos, porque vivimos siempre presos del desánimo, vivimos presos del temor, de la duda, de la inseguridad, y no avanzamos, nos estancamos. Pero yo pienso que es que muchos de nosotros tenemos conceptos equivocados de Dios.
El Señor le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón le responde: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Primer concepto equivocado de Dios es que nos va mal porque Dios nos abandonó. Concepto equivocado de Dios. Había una causa de por qué el pueblo estaba en esta condición. Lo acabábamos de leer, ¿cierto? El Señor les dijo: yo soy su Dios, no tienen por qué adorar otros dioses. ¿Y qué dice la Biblia? El pueblo no obedeció. Iglesia, no es que Dios te abandone, es que nosotros no obedecemos lo que Él dice. Amén. El Señor sigue siendo el Dios de sus hijos, pero sus hijos se apartan de Él. Ahora, primer concepto equivocado de Dios. Dice Gedeón: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Gedeón estaba diciendo: lo que yo creo es que el Señor me abandonó. Pero ya el Señor había hablado y había dicho: no los he abandonado, es porque ustedes me desobedecieron. Amén. ¿Cuántos de nosotros pensamos de esa manera? Tal vez creemos que Dios nos ha dejado solos, que nos abandonó. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros no podemos enfrentar nuestros problemas sin el Señor, si Dios no está con nosotros. Vuelve y dile al que está a tu lado: tú estás equipado. Juan capítulo 14, verso 17 al 18. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, dijo el Señor, vendré a vosotros. Hay una promesa de Dios de que estará con nosotros. Jesús lo dijo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, entonces no vendría a ustedes el Consolador. Y aquí en estos versos se refiere al Espíritu Santo, al cual el mundo, dice la Biblia, no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes. Y ahí viene la promesa: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El Señor estaba con Gedeón, pero él creía que el Señor los había abandonado. ¿Sabe cuántas veces pecó el pueblo de Israel? ¿Y cuántas veces los abandonó el Señor? Nunca los abandonó. Siempre estuvo con ellos, porque su misericordia iba más allá que su juicio. Amén. Con esto no le estoy diciendo que el juicio de Dios no viene. Claro que viene, pero su misericordia puede más que su juicio. Segunda concepto equivocado de Dios. Gedeón le dice al Señor: ¿dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Dios ya no hace milagros, porque Dios no responde. ¿Qué pasó con lo que me contaron? ¿Qué pasó con lo que me dijeron? ¿Dónde están las maravillas de Dios? Muchos tenemos la idea errónea: bueno, si la Biblia dice que Jesús sanó a un paralítico, ¿por qué yo no lo he visto en este tiempo? Muchos creemos que ya Dios no obra.
Muchos creemos que ya Dios no hace maravillas, pero Jesús dijo algo diferente. Marcos capítulo 9, verso 23. Si puedes creer, pues al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué nos falta, iglesia? Fe. Alguien me preguntaba en qué consiste el Evangelio. Yo le decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Entonces el Evangelio consiste en creer aunque no veas. Eso es fe. Aquí la cuestión no es si Dios puede o no puede. Él puede. Pero el centro de todo es si tú crees. Amén. A Gedeón le faltaba esa fe, pero siempre es necesario que Dios llegue y nos motive. Siempre es necesario que Dios llegue y nos recuerde lo que somos. Siempre es necesario que Dios llegue y nos recuerde quiénes somos en Él. Mirándole, Jehová le dijo, verso 14, Jueces 6: ve con esta tu fuerza y rescata a los madianitas. ¿Acaso no te envío yo?, le dijo el Señor. Ni con todo eso Gedeón deja de presentar excusas al Señor. Y el Señor le acababa de decir: ve con la fuerza que tienes, porque yo soy quien te estoy enviando. Pero mire, el Señor conocía toda la fuerza que había en Gedeón. El Señor sabía que él podía enfrentar a Madián y vencerlo. ¿Cómo era que Dios sabía esto? Claro, Dios era quien le había dado la fuerza a Gedeón. Dios es quien te ha capacitado a ti para vencer. Y nos dio ejemplo con Cristo. Podemos vencer en esta vida la tentación, el pecado, los problemas, las adversidades. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Ahora, lo que el Señor te está diciendo es: ese problema que vino a tu vida no es nada comparado con lo que Dios puede hacer. Esa situación adversa no es nada comparada con la fuerza que Dios te dio. La Biblia dice que podremos estar derribados, pero no destruidos. Aun cuando hayas tocado fondo en lo profundo del suelo, de tu interior renacerán fuerzas si crees en el Señor. La Biblia dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Es que a veces se nos acaban las fuerzas, pero hay algo guardado dentro de nosotros que no nos va a dejar ser destruidos. Y el Señor conocía las fuerzas de Gedeón. El Señor sabía que ese problema para Gedeón no era nada grande. A tal punto que el Señor le dice, a Gedeón le dice al Señor: Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Le dice Gedeón. Primera excusa, tercera excusa: mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Es que yo no tengo fuerza, Señor. El Señor sabía que él tenía fuerza, y Gedeón le dice: mi clan es el más débil de toda la tribu. Cuarta excusa: Señor, yo soy el menor de mi familia. ¿Sabes una cosa, iglesia? Por más insignificante que te veas, por más insignificante que te vean, hay una verdad escrita en la palabra. Primera verdad, segunda de Timoteo 1:7.
No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero yo he venido a decirte también lo que dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. No es con ejército ni con fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira al que está a tu lado y dile: no es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Sabe que es que nosotros no estamos acostumbrados a enfrentar los problemas a la manera de Dios, sino en nuestras fuerzas? Gedeón le dice: Señor, mi ejército, mi clan es el más débil y yo soy el menor. ¿Cómo es posible, Señor, que yo voy a enfrentar un ejército tan grande? Dice la Biblia que eran incontables. ¿Sabe cuántos soldados tenía Gedeón? La Biblia nos cuenta en el capítulo 7 que Gedeón tenía 32,000 soldados. Y Gedeón decía: 32,000 soldados no es nada comparado contra Madián. ¿Se puede imaginar cuán grande era Madián? Era un ejército muy grande. Ya basta de presentarle excusas al Señor. Ya basta de poner el problema más grande que Dios. ¿Cree usted que eso le agradará al Señor? No. Al Señor no le agrada que usted vea las circunstancias más grandes que Él, porque Él nos dice en su palabra que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. ¿Con qué salvaré yo a Israel? ¿Cuál es la excusa que tú le estás poniendo al Señor para enfrentar el problema? ¿O te estás escondiendo como lo hacía Gedeón? Soy el menor, no tengo capacidad, no voy a poder, no tengo dinero, no tengo recursos. No, yo vivo en Carrillo, soy de lo último. Alguien dijo que Carrillo era el pueblo que menos sonaba en el mundo. Yo le digo algo diferente. Somos un pueblo reconocido por Dios. Y eso es lo que cuenta. Porque hay un pequeño remanente en este pueblo que agrada al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios no le prometió a Gedeón un gran ejército. Dios no le prometió a Gedeón las mejores armas. Dios no le prometió a Gedeón la mejor táctica para ir contra Madián. Dios no le prometió eso. Y volvemos a la enseñanza de hace 2 domingos. Lo mismo que Dios le prometió a Moisés, se lo prometió a Gedeón: su presencia. Iglesia, no hay nada mejor en la vida, y te lo repito y siempre te lo diré. El mejor equipamiento que Dios te dará es su presencia, su compañía. ¿Qué le dice el Señor? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Señor, pero es que yo no soy valiente, tú eres valiente. Ahora, el Señor no miente. Si el Señor lo ha dicho, así es. Por más débil que te veas, el Señor te ve diferente. Es raro, pero el Señor dice que en nuestras debilidades Él se hace fuerte. Por cuanto eres débil, yo soy fuerte a través de esa debilidad. Y ¿sabe qué es lo que me alegra de aquí? Que Gedeón puede convertir su debilidad en fortaleza. Estas palabras que el Señor le envió a Gedeón a través del ángel del Señor fueron palabras de aliento. Porque yo, dijo Gedeón, quizás hay otros más fuertes. Pero yo te digo algo: el mandato de Dios, por lo general, para nosotros no es razonable. Vuelvo y te repito, no es a tu manera, es a la manera de Dios.
Y Dios siempre va a darnos una orden que a nuestra lógica humana le va a parecer loca. La Biblia dice que los designios de Dios se disciernen espiritualmente, y a los que no tienen el Espíritu de Dios eso le parece locura. Para Gedeón tal vez era una locura enfrentarse con 32,000 hombres contra miles que tenía Madián. Pero Gedeón debía experimentar el poder de Dios en su vida, y Dios quería que él probara su poder. Ahora, ¿qué pasó? Si seguimos leyendo, dice la Biblia que Gedeón todavía no confiaba, aun cuando Dios le había dado esta palabra de ánimo. Verso 17, 18, 17 le dice: si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, le dice al Señor, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor es quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vaya y traiga mi ofrenda. Dice la Biblia que Gedeón, el ángel le dijo: ve, que yo te espero. En realidad Gedeón era el hombre que Dios había escogido, y por más excusa y prueba que Gedeón le pidiera al Señor, el Señor le estaba diciendo: eres tú. Gedeón le dijo: Señor, deja que yo vaya y traiga mi ofrenda. Y el ángel le dijo: ve, que yo te espero. Así que cuando él trajo su ofrenda, el ángel le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Sucede lo siguiente, iglesia. Dios conoce tus debilidades, y Dios no te ha elegido por error, porque si hay algo que Dios tiene es que Él no se equivoca. Amén. Dios no te eligió por error. Todo aquel que se ve a sí mismo como el más sabio, todo aquel que se ve a sí mismo como el más inteligente, todo aquel que se ve a sí mismo como el más fuerte, difícilmente va a escuchar la voz de Dios. Difícilmente. ¿Por qué cree usted que Gedeón escuchó la voz de Dios en ese momento? Primero, se vio como lo peor. El salmista decía: ¿quién soy yo, Señor, para que tú te acuerdes de mí? ¿Quién es el hombre para que tengas de él misericordia? Nos hiciste mucho menos que los ángeles. Un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Un corazón contrito y humillado es receptivo, es abierto. Un corazón contrito y humillado tendrá la capacidad para escuchar cuando Dios habla y cuando Dios da órdenes. Gedeón tomó el rol de juez en contra de su voluntad, y en varias ocasiones le pide señal al Señor. Ahora, ¿será que Dios se negó a seguir creyendo en Gedeón por las señales que Gedeón le pedía? ¿Será que Dios dijo: ya no lo voy a elegir a él porque me está poniendo mucha traba? ¿Será que Dios dijo: este hombre pregunta mucho, este hombre pide mucha señal, ¿qué hago? ¿Será que Dios se desanimó
¿Será que Dios consideró a otra persona? No. Dios le dijo a Gedeón: eres tú el que vas a ir, porque tú eres quien es valiente. Dios no se negó a creer en Gedeón, mucho menos se negará a creer en ti. Nadie dice amén. Dios no se negó a creer en Gedeón, mucho menos se negará a creer en ti. Porque si Dios te eligió con un propósito grande, con un propósito que cuando te metas con el Señor y cuando te presentes en humildad delante de Él, escucharás su voz y conocerás su propósito para con tu vida. Vuelvo y te digo, como siempre te lo he repetido, tú no estás en este lugar porque sí. Tú estás en este lugar porque Dios tiene un propósito contigo. Yo no lo sé cuál sea ese propósito. Dios lo conoce. Pídele que te lo muestre. Capítulo 7. Bueno, el 6, verso 33. Gedeón le pide otra señal al Señor. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián y Amalek y el pueblo del oriente se formaron, hicieron una alianza en contra de Israel, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor visitó nuevamente a Gedeón con poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan se unieron. Resulta que ya Dios le había dado a Gedeón la orden de qué era lo que iba a hacer y cómo era que iba a enfrentar al pueblo. Tenía 32,000 hombres. 32,000 hombres tenía. Dice la Biblia en el capítulo 7: se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod, el campamento de los ejércitos de Madián, al norte de ellos, en el valle cercano de la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, y aquí viene la otra prueba para Gedeón. Ya el Señor le había dicho: ve a la guerra. Gedeón le había pedido señal al Señor, y el Señor le da una señal y le responde: sí, eres tú. Otra vez: sí, eres tú. Y cuando ya están a punto de empezar la guerra, se acerca el Señor y le dice lo siguiente: mira, Gedeón, te voy a decir una cosa. Tú tienes mucha gente. Ese ejército que llevas es muy grande. ¿Se puede usted imaginar la forma de Dios ver las cosas? Para Gedeón, 32,000 hombres era muy poquito comparado contra Madián. Y Dios le dice: Gedeón, tienes mucha gente. El Señor le dice: si yo dejo que esa cantidad de gente vaya y pelee contra Madián, de seguro se van a llevar la gloria ellos mismos. Y van a querer decir que fue por su fuerza y no por mi poder que tuvieron la victoria. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte. Gedeón creía que su ejército, pues, era un ejército con valentía. Todos estaban parados en la línea de batalla. Pero Gedeón hace lo que el Señor le dice. ¿Cuántos de los que están aquí son valientes? No, estoy diciendo lo que Gedeón le preguntó al ejército. Amén. ¿Cuántos son valientes? ¿Y sabe qué pasó? De 32,000, 22,000 retrocedieron. ¿Cuántos le quedaron? 10,000. 10,000. Tremendo. Dice la Biblia: así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 hombres. Bueno, quizás Gedeón dijo: bueno, el Señor sabrá por qué lo hace, vamos con 10,000. Resulta que cuando van otra vez a salir a la línea de batalla, el Señor se le aparece. Qué pena, Gedeón, todavía son muchos.
son demasiados. Diles que bajen al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua con sus manos, lamiéndola como la hacen los perros, y en otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. ¿Y qué dice la Biblia? Aquí viene lo sorprendente. Solo 300 de esos 10,000, dice la palabra, bebieron como beben los perros. Del resto todos se arrodillaron a beber. Entonces el Señor se le acerca a Gedeón nuevamente. Le dice: ahora sí, ya están completos. Ya están completos. Usted se puede imaginar todo lo que Gedeón pensó en ese momento. Si para mí 32,000 era muy poco, ¿cómo el Señor me manda solo con 300? Yo me imagino que eso lo pensó. Gedeón era humano. Yo también soy humano y yo pensaría lo mismo. Y con todas las pruebas que Gedeón le había pedido al Señor, pues se me pasa aún más por la mente que él pudo haber pensado eso. Pero Gedeón todavía no estaba contento con eso. Y el Señor mismo le dice a Gedeón: bueno, Gedeón, si no estás seguro, ahora yo te mando a ti. Ya no es una señal que tú me vas a pedir. Ve y acércate con alguien junto al campamento de Madián y escucha lo que ellos están pensando de ti. Y resulta que se acerca Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián y Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena de la orilla del mar, imposibles de contar. Y Gedeón solo tenía 300. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Y este hombre le decía: tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces golpeaba una carpa y volteaba y la aplastaba. Gedeón estaba escuchando. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. ¿Cuánto tiempo llevas, iglesia, escuchando que Dios te va a dar la victoria? ¿Cuánto tiempo llevas oyendo domingo tras domingo, viernes tras viernes, que Dios te dice que tú eres vencedor? Pero ¿cuánto tiempo llevas dudando y pidiéndole señales al Señor? Iglesia, hoy el Señor te dice: quizá esta sea la última vez que te diga que tú eres valiente y que eres un vencedor. Pero el Señor es tan misericordioso que nos da una oportunidad más. Y le dijo a Gedeón: ve y escucha lo que dicen de ti. No solamente lo que yo digo de ti, sino lo que los otros dicen de ti. Y el pueblo de Madián estaba acobardado. ¿Por qué? Porque sabían que Dios había revelado la victoria sobre Madián por parte de Israel. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que Gedeón hizo conforme el Señor le mandó. Y no solo esto, cuando van al campo de batalla, el Señor le dice nuevamente: Gedeón, divide esos 300 en 3 grupos. Tú irás con un grupo de ellos. Ya no eran 300 que iban a ir con Gedeón, sino que el equipo principal iban a ser solamente 100. Y los otros se iban a encargar de hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Ahora, ¿qué armamento llevaba Gedeón?
Quizá llevaban las mejores espadas, no. Quizá llevaban los mejores armamentos de la época, no. Todavía más absurdo, Gedeón solamente iba con cuernos y antorchas encendidas. Y eso, las antorchas las llevaban tapadas, porque no podían darle luz al enemigo y decirle: allá viene Israel. Yo meditaba en esta historia y yo decía: Señor, a la verdad tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y a la verdad tus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y a la verdad, Señor, tu lógica no es mi lógica, porque tú ves las cosas diferentes como yo las veo. Quizá para mí hacer la obra del Señor necesito todo esto, quizá para mí, pero el Señor me dice: no, solo me necesitas a mí. Eso es lo que he venido a decirte en esta mañana. No es a tu manera, es a la manera de Dios. No es con tu armadura, es con las fuerzas de Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a David, y David lo sabía. A David trataron de ponerle la armadura de Saúl, porque Saúl era un hombre experimentado en guerras. Pero David dijo: no, yo con esto no me siento cómodo. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y eso hizo Gedeón. Entendió la lógica de Dios, a tal punto que dice la Biblia que descendieron a la medianoche Gedeón y los 100 hombres que iban con él. Yo decía: pero ¿por qué 100? Si le había dado 300. El Señor, ¿por qué es así? ¿Por qué le quitó aún más? Los otros estaban afuera esperando la orden de Gedeón. Enseguida los 3 grupos, dice la Biblia, dice el versículo 19: a medianoche, después del cambio de guardia, Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento. Entonces, de un momento a otro, tocaron los cuernos y rompieron las vasijas de barro donde estaban las antorchas. Y enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron vasijas. Con la mano izquierda sostenían una antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban un cuerno. Y quizá Madián tenía jabalinas, espadas, caballos, pero Gedeón iba con la presencia del Dios Todopoderoso. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento. Y aquí viene lo poderoso. Iglesia, esto es de parte de Dios. Ni siquiera vas a tener que pelear. Ni siquiera vas a tener que pelear. ¿Sabe qué le pasó a Gedeón? Simplemente se sentaron a ver la victoria de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Se sentaron a ver lo que Dios iba a hacer. Te lo voy a leer. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento. Diga conmigo: y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico, gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Cerea, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabá. Ni siquiera tendrás que ir a la guerra. Solo deberás pararte en la línea de batalla y observar la mano poderosa de Dios obrando sobre tu vida. Pero ¿qué le pidió el Señor a Gedeón? Muéstrame tu valentía y lo demás lo hago yo. Solamente esfuérzate, le dijo a Josué, y sé valiente.
Solamente fue. ¿Y sabe qué pasó con Josué? Con Josué pasó lo mismo que pasó con Gedeón. Ni siquiera tuvieron que pelear. Fueron y le dieron unas vueltas a la ciudad de Jericó y vieron como Dios derribó los muros. Haz lo que Dios te pide que hagas y siéntate a esperar ver mover su mano. Amén. Colócate en pie en esta mañana. Yo creo que le estoy hablando a un ejército de valientes. Yo creo que le estoy hablando a un ejército poderoso en esta mañana. Una cosa realmente es escuchar lo que Dios quiere que hagamos, pero otra cosa es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y hoy el Señor nos está mandando: esfuérzate y sé valiente. Jehová está contigo, guerrero poderoso, guerrero valiente. Hay gente que no se atreve a ir donde un médico. Iglesia, haz lo que tengas que hacer. La mano poderosa de Dios es la que va a obrar en tu vida. Amén. Hay gente que no se atreve a emprender porque creen que están solos. Quizá un negocio, una actividad laboral. Le tienen miedo a un nuevo trabajo, a un nuevo empleo. Iglesia, el Señor irá contigo. Tú solamente tendrás que sentarte a esperar y ver cómo Dios obra en ti. Nada pasa por casualidad. Dios nos echó para atrás con Gedeón porque Gedeón le puso excusas al Señor, porque él tenía un propósito y era mostrarle su gloria. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo en esta mañana. El Señor quiere mostrarte su gloria. Solamente te pide que te pares en la línea de batalla. Y si tú estás parado en la línea de batalla, tu fe se renovará, tus fuerzas cobrarán vida. No necesitarás de mucho, solo necesitarás el poder de Dios, y eso es más que suficiente. Solo necesitarás ver cómo Dios obrará en ti. Escucha su voz, escucha la voz de Dios día tras día. Doblega tu corazón, humíllate delante del Señor y podrás entender lo que Él te está diciendo. Humíllate delante del Señor y podrás entender su voz. Ten un corazón humilde, y aunque las cosas para el mundo parezcan absurdas, tú lo vas a entender. Quizá no ahora, sino cuando veas la gloria de Dios obrando en ti. Muchas de las cosas que Dios está obrando, muchos no la alcanzan a entender. Pero cuando veas lo que Dios va a hacer, entenderás por qué Dios te pidió que lo hicieras. Para muchos es difícil. Para muchos es difícil hacer lo que Dios quiere que haga. No temas. ¿Sabe qué dice un proverbio? Que no hay victorias si no hay batallas. Ahora, dice la Biblia, el caballo se alista para la guerra porque es necesario alistarlo, pero la victoria la da Jehová. Solamente alístate para la guerra, que la victoria viene del Señor. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos,